Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza. Voy a hacer primero un poquito de lo que hago habitualmente cada día y luego me quiero poner con la nevera. Bueno, primero que todo ya sabéis que mi hábito favorito para comenzar el día es hacer la cama. La he dejado ventilando mientras desayunaba, así las sábanas y todo se ventilaban de toda la noche. Le he puesto un poquito del spray textil que hago yo casero. Y bueno, hago la cama, lo dejo todo bien recogido y continúo. Para continuar con la rutina voy a quitar el polvo de la zona del comedor. Quería cambiar el plumero porque el otro día estaba un poquito sucio y voy a probar a lavarlo, como muchas me dijisteis que lo podía meter en la lavadora y se quedaba muy bien. Pues mientras se lava el otro pongo uno nuevo porque compré un pack que venían, creo que vienen 6 y tengo bastantes de recambio. Así que nada, voy a darle un repasito a los muebles. Ya sabéis que muchas veces cuando os grabo la rutina de limpieza no siempre quito el polvo porque es algo que hago unas 2 veces por semana o 3, depende también de la época del año. En verano que abrimos más las ventanas, así que lo suelo quitar más a menudo, pero ahora es una temporada en que, bueno, abrimos la ventana pero no mucho, así que no se acumula mucho polvo. Voy a ir limpiando las estanterías. Os he explicado en muchas ocasiones que a mí me gusta quitar el polvo de arriba hacia abajo. Es una costumbre mía, no significa que sea la mejor ni la peor, pero yo siempre lo hago así, de arriba hacia abajo, para luego pues pasar la escoba o que se quede todo el polvo abajo y no al revés. Voy a darle también un repasito al mueble, como veis, y a la zona de la tele también. Le quito el polvo. Otro día en la semana pues limpio las pantallas, los espejos, no lo hago todo en un mismo día. Ya os he explicado que las rutinas tenemos que adaptarlas a nuestro estilo de vida, las horas que podamos dedicarle, no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Sobre todo las personas que trabajan fuera de casa pues tienen que dedicarle un ratito simplemente a lo más fundamental que tengan en el día a día, pero bueno, os podéis ir repartiendo durante la semana para que no se acumule. Voy a quitarle también el polvo a este mueble de aquí. Como veis, este plumero es ideal para este tipo de limpieza porque atrapa polvo, no lo esparce, así que no vamos soltando el polvo por ahí ni se queda volando. Lo va atrapando todo en su interior y la verdad es que a mí es de los que más me gusta de todos los que he probado. También voy a limpiar la mesita de café, toda esta zona de aquí. No tenía mucho polvo porque creo que hace 2 días o así lo quité y no se había acumulado mucho, pero como son costumbres que tenemos, pues cada uno en su casa tiene las suyas, pues yo las mías son así, me voy organizando y si algún día por lo que sea no puedo quitarlo, pues sé que no se va a acumular mucha cantidad. También quería quitar en la zona de las estanterías de detrás del sofá, quitar también un poquito el polvo por esta zona de aquí. Yo siempre por la noche me dejo todo recogido en el comedor, me dejo los cojines colocados, las mantitas o lo que tengamos todo recogido y el sofá bien hecho, y así por la mañana me evito de tener pues todo desorganizado y hecho un desastre. Son hábitos que ya los tengo incorporados en mi rutina diaria y cuando termino por la noche de recoger la cocina y todo, me voy al comedor, recojo. Javier si tiene algún juguete se lo lleva a su habitación. Y si alguien se deja algo por medio, pues también lo recoge y se lo lleva, y así yo solo tengo que dejar bien colocado el sofá, las cosas en su sitio y ya está. Voy a quitar el polvo de las lámparas, que también sabéis los que me seguís de hace mucho tiempo y veis mis vídeos, que yo tengo mucha manía con quitar el polvo de la lámpara encima de la mesa, porque es el sitio donde comemos y no me gusta acumular polvo ahí que luego caiga en la comida.
Voy a darle también un poquito a la zona de la ventana por si tenía algo de polvo, y esta zona de aquí también. Y a las lámparas de encima de la isla también les quito el polvo, y un poquito repasar las molduras, que también muchas veces me preguntáis que cómo limpio las molduras. Pues simplemente le paso el plumero y ya está, no hace falta hacerle ninguna limpieza especial porque es una pared más. Lo único que tiene el relieve de las molduras, que a veces se acumula un poquito de polvo del día a día, pero como veis, con un plumerito ya está. Ahora paso a la zona del recibidor, el pasillo que conecta el recibidor con el comedor. Esta zona de aquí salen muy poquitos vídeos, la verdad es que no suelo grabar mucho por aquí, en alguna rutina de limpieza. No por nada, sino porque es un sitio pequeñito, que no hay mucha cosa. Como veis, mi recibidor es muy pequeñito. Pero bueno, algún día cuando os haga el house tour os enseñaré bien cómo es. Pero no es mucho más de lo que estáis viendo aquí. Esta zona de aquí y esta zona del zapatero, aquí tiene la puerta de entrada. Y tengo este zapatero aquí donde ponemos todas las zapatillas de deporte o zapatillas varias. Y así las tenemos a mano para entrar y salir. Nosotros nos quitamos siempre los zapatos al entrar en casa. Ahora voy a ir con la rutina de los baños. Voy a poner el desinfectante en el váter y lo voy a dejar unos 5 minutitos para que actúe. Y una vez pasado ese tiempo, con el estropajo que uso para los inodoros, que es el azul, voy a repasar un poquito. Siempre os he dicho que es importante llevar una higiene en la zona de los baños. Para mí es una rutina de todos los días, del día a día, porque es una zona donde hacemos nuestras necesidades, donde hay bacterias, que se ensucia mucho. Entonces es importante al menos lo que es el inodoro, el váter y el lavamanos, que es lo que más usamos con frecuencia. La ducha lo usamos una vez al día y con limpiarla una vez a la semana es más que suficiente. A no ser que haya algún problema de alergias o cosas muy raras, la ducha yo la hago una vez a la semana, pero el resto lo hago todos los días. Y si algún día, por lo que sea, no me da tiempo a hacerlo porque estoy liada, porque tengo que salir fuera, muchas veces cuando voy a grabar fuera me tengo que ir temprano cuando dejo a Javier, pues sé que lo hice el día de antes y aún así cuando vuelva, si puedo repasarlo, lo repaso un poquito, aunque sea el inodoro, que es lo que más me da cosa de que tenga ahí restos de pipí o lo que sea, o de lo que hagamos. Y yo creo que es nada, importante tener mucha higiene en esta zona. Voy a dejar la escobilla, que le voy a poner un poquito de desinfectante. Le pongo así por 5 minutitos y luego por el otro lado. Y de mientras voy haciendo la zona del lavamanos. Como veis, esta rutina es muy fácil, es muy rápida. Yo la hago en 10 minutos, incluso menos. Aunque me veáis en cámara rápida, yo suelo hacerlo muy rápido. No me cuesta, ya es algo que hago natural, me sale natural porque lo tengo tan habituado en mis costumbres que la verdad es que no me cuesta nada hacerlo. Y ya como os he dicho, es muy importante la higiene en esta zona. Voy a hacer la rutina en el baño de los nenes y hago la misma en el nuestro.
Bueno, familia, en el vídeo anterior que se hizo la limpieza de la cocina, me quedó pendiente limpiar la nevera y lo he sacado, bueno, ya lo que me quedaba, porque os comenté que quería vaciar todo lo que tenía en la nevera, gastarlo para, antes de hacer la compra, limpiar la nevera. Entonces, yo ya me lo he sacado todo, la he dejado completamente vacía, todos los cajones y todo esto de aquí, para poder limpiarla. Me he sacado, yo tengo estos organizadores que los compré en Teddy, para organizar dentro pues los yogures, los tomates, la fruta y tal, que los voy a lavar también. Por ejemplo, esto aquí que lo tengo así, que estos tomatitos, los cherries estos, los recogimos de nuestra tomatera, que está dando tomatitos. Y bueno, quería eso, aprovechar cuando ya me quedase bastante poca cosa en la nevera, para limpiarla y así no tener que sacar demasiado. Bueno, de mientras también estoy preparando aquí la comida, que voy a hacer una ensalada de espirales, que ya mismo me tengo que ir a recoger a Javier al cole. Y bueno, eso, voy a limpiar la nevera. Voy a usar el barreñito este, por aquí. Le voy a poner agua y un poquito de jabón de platos, del Fairy, del que uséis. Unas gotitas, y con eso es con lo que limpio la nevera. No le pongáis nunca ningún producto químico dentro de la nevera, porque eso se queda luego hermético cerrado y ahí guardamos alimentos y es un poco peligroso. Yo os recomiendo que la limpiéis con agua y jabón y luego lo retiráis el jabón con el paño húmedo. Cuando terminéis le dais una pasadita y listo, no hay que echarle nada más. Así que nada, vamos a ello. Y como os he explicado antes, ya que tengo la nevera vacía, voy a quitar todos los accesorios, todas las bandejitas estas donde colocamos cositas, para lavarla fuera en el fregadero, y así de esta manera me es más fácil tener la nevera completamente vacía para poder limpiarla bien. En la mañana de hoy solamente voy a hacer la parte de arriba y luego otro día me haré el congelador, porque el congelador solo tengo 3 cajones y es sacar lo que tengo del congelador. Saco un cajón, lo lavo, vuelvo a meterlo todo y lo pongo para no tener el congelador abierto todo el rato. Luego saco los 3 cajones y limpio la zona de abajo, que es pequeñita, la verdad que el congelador es bastante pequeño. Aprovecho para tirar, a lo mejor si tengo cosas que no voy a usar o que llevan mucho tiempo y no las he usado, aunque no caduca lo del congelador. Pero cuando ya llevo mucho tiempo que tengo algo y no lo he gastado, prefiero retirarlo y si lo necesito más adelante comprar otro. Como veis, yo solamente lavo con agua y jabón. Las bandejas son de cristal, pero me gusta limpiarlas solamente con agua y jabón, pues lo que os he dicho antes, la nevera es un sitio que se mantiene cerrado herméticamente con frío y no es bueno echar ningún producto químico, ni multiusos, ni limpiacristales para el tema de las bandejas, absolutamente nada. Yo simplemente agua y jabón, luego seco con un paño y retiro el exceso de agua con un papel de cocina por si queda algo de humedad. Y esta es la manera que yo utilizo de limpiar la nevera. Cada uno, lógicamente, puede hacerlo como quiera en su casa, cada uno su casa, sus normas y sus reglas y su forma de hacer las cosas. Yo simplemente os doy mis truquitos, lo que yo suelo hacer. Y bueno, hay gente que a lo mejor que usa multiusos y no sabe que es peligroso para el tema de los alimentos o echar productos químicos dentro de la nevera. Y bueno, pues si no lo saben, pues yo os lo informo simplemente y ya luego cada uno que tome la decisión que quiera. Así que nada, voy a terminar con la limpieza de las bandejitas y continuamos.
Y una vez ya lo tengo todo limpio, todo lo que son las bandejitas, voy a limpiar la zona de dentro, como os he dicho antes, con un paño, con agua y un poquito de jabón, no mucha cantidad porque si no nos haría espuma y no quiero que me haga espuma, simplemente quiero limpiar la suciedad. Como sabéis, el jabón de platos o lo de fregar los platos lleva un poquito siempre de quitagrasas, en su fórmula suelen llevar quitagrasas para fregar. Entonces esto me va a ayudar que si hay un poquito de suciedad pegada, que no suelo tenerla porque lo voy limpiando bastante a menudo, pero bueno, lo típico que a lo mejor un niño pone un bote de algo y se le queda medio abierto y se sale y se mancha un poquito, que lo suyo es limpiarlo un momento para no acumular y que se quede más pegado, sobre todo en la nevera que está frío, pero lo mejor es usar eso, el jabón de los platos para limpiar la zona de dentro. Y es muy sencillo, una vez lo tienes todo vacío, es muy fácil de limpiar. Y como os he dicho antes, yo os recomiendo siempre que hagáis la limpieza cuando tenéis poca cosa en la nevera, antes de hacer la compra semanal o mensual o como la hagáis, pues antes de realizar esa compra, aprovechar y vaciar la nevera lo poco que tengáis y de esta manera es mucho más fácil. Y bueno, aquí como veis ya termino de limpiarlo todo bien. Mi nevera es bastante alta, por eso me tengo que subir un taburete para la zona de arriba. Pero bueno, estaba en el piso cuando la compramos, estaba nueva, nos la dejaron los chicos. Y para no traernos la otra de Barcelona, pues aprovechamos esta que estaba nueva prácticamente. Y la verdad es que era mucho más grande que la que teníamos. Cuando ya lo tengo todo limpio, vuelvo a colocar las bandejitas. Esta va muy bien, la verdad, porque tiene diferentes posiciones en dependencia de lo que queráis colocar. Si son botes más altos o más bajos, eso ya depende de cada uno. Pero a mí la verdad es que me va muy bien porque, por ejemplo, los botes estos de salsas, los típicos que usamos para ketchup, mayonesa o salsas varias, hay de diferentes tamaños, entonces me va muy bien poder colocarlos según la altura de los botecitos. Y la verdad es que va muy bien. Yo creo que la mayoría de las neveras hoy en día tienen para regular las alturas y de esta manera pues que cada uno lo adapte a sus necesidades, a su casa y a lo que compra, porque no todo el mundo compra igual ni tiene la misma cantidad de cosas. Hay gente que usa las bandejitas para poner yogures, por ejemplo, o zumos o cosas así. Yo en mi caso pues prefiero pues poner eso, las salsas, los botes de mermelada, mantequilla, cosas así. Y luego en el de abajo pues coloco la leche, la jarra que filtre el agua, etc. Y bueno, voy a colocar también los cajones. Un cajón es el de la verdura y el otro cajón es el donde se guarda la carne o el embutido, etc. Y luego pues el resto de bandejas ya cada uno coloca buenamente lo que pueda, lo que quiera. Yo simplemente os enseño cómo hago yo con la mía y si os puedo ayudar de alguna manera a que hagáis la limpieza de la vuestra, pues mejor aún. Y bueno, familia, se me echaba el tiempo encima, tenía que ir a recoger a Javier y había parado la lavadora, así que la prioridad era tender la ropa antes de seguir con el congelador y como os he dicho, lo haré otro día. Muchas veces hago cosas repartidas en los días, no me hago un palizón de limpiarlo todo de golpe porque no me da tiempo. Entonces quería dejar la ropa tendida antes de irme a recoger a Javier
y terminar mi rutina de hoy. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal si sois nuevos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.